parálisis, el asma, el lupus, el SIDA, el Parkinson, el Alzheimer, entre otras cosas, muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, pueden ser causadas por demonios. Miren, el tema de la diabetes, no todas las personas que tienen diabetes, es decir, que necesitan liberación porque es un demonio que la está, provocando. Si yo he vivido una vida desordenada, como la gran mayoría de nosotros, especialmente en el área alimenticia y de la actividad física, nos va a dar diabetes porque va a haber un desgaste, porque yo estoy maltratando mi cuerpo. Es como si yo salto todos los días en un pie y voy para todos lados en un pie, voy a generar una artrosis, ¿cierto?, en la rodilla y en las articulaciones donde uso ese pie, porque el cuerpo no está hecho para andar en un pie sino en dos, ¿ya? Entonces eso no sería una contaminación demoníaca, puede ser una contaminación indirecta, es decir, que un demonio de depresión, ¿cierto?, lleve a que yo pueda tratar de llenar ese vacío de la depresión con comida, por ejemplo. Que yo he tenido que luchar harto, porque cuando yo me sentía triste, ¿cierto?, recurría el alimento. Incluso antes de ser cristiano, cuando yo me sentía deprimido, recurría a la inmoralidad sexual. Entonces, también es un tratar de llenar un vacío. Entonces, pero hay enfermedades, cierto, cáncer o diabetes, que muchas veces son provocadas por causa de maldiciones de pecados que vienen a ejecutar demonios. Ya vimos todo esto con detalle en los estudios anteriores. Así que no voy a mencionar todos los versículos bíblicos. Parálisis, artritis. Ahora, en la parálisis o en el accidente vascular, ¿cierto?, que va a provocar algún grado, ya sea tetraplegia o paraplegia, ¿cierto? Puede ser porque si yo también como desordenadamente, voy a crear coágulos en mi sangre que van a tapar una arteria y van a provocar un accidente isquémico, ¿cierto? Y eso va a provocar que yo tenga una parálisis en cierta área del cerebro porque no le llegó sangre y no le llegó oxígeno y las células se murieron. Entonces, también puede ser indirectamente por causa de mi alimentación, pero a veces también, ¿cierto?, pueden ser causadas principalmente por demonios, y hay ejemplos bíblicos, ¿cierto?, de que demonios causaban enfermedades, mudez, sordera, ceguera, entre otros, que ya los vimos. Asma, lupus, SIDA. Es probable que el asma pueda ser una herencia, pueda ser un mal genético, o que pueda ser un demonio también que ha alterado el código genético, que ha provocado que cierta familia casi todos nazcan con asma. Es probable y es muy probable, ¿ya? Lupus, SIDA, Parkinson, Alzheimer, ¿ya? El SIDA, ¿cierto?, es un síndrome causado por el VIH, que yo creo que, que todos saben, y es probable que sea causado por un demonio. ¿Por qué? Porque puede ser, aunque no siempre es, que esa enfermedad o ese demonio haya entrado por causa del pecado, de la inmoralidad sexual, de la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, o que me lo heredaron o que me lo contagié. Entonces, si yo me lo contagié por una herida que me hice con otra persona que también tenía el virus, ¿cierto?, o por herencia, ¿cierto?, ahí es más, entre comillas, natural. Pero si yo he practicado la promiscuidad, ¿cierto?, es causa de que yo estoy abriendo puerta a un pecado y me estoy infectando con una enfermedad de transmisión sexual como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Bueno, Parkinson, Alzheimer, entre otras cosas, que es probable, no todos los casos que ustedes vean así, ustedes digan, tiene demonios, debe de haber pecado. Puede ser, cada caso hay que verlo así, la gran mayoría sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios nos promete, ¿cierto?, una vida próspera por lo menos hasta los 70, 80 años, por lo menos. Pero el pecado ha corrompido esta sociedad y por eso que nosotros nos enfermamos, nos deterioramos y también
el pecado en sí mismo trae maldición y contaminación demoníaca. Entonces, si usted padece estas enfermedades, puede ser que necesite liberación. Puede ser, ¿ya? Los que han, bueno, voy a devolverme un poquito con el tema de las enfermedades, porque, por ejemplo, en la artritis, ¿ya? O en la artrosis mejor. Si yo he usado mal mi cuerpo para hacer fuerzas que no corresponden, ¿cierto? Y tengo artrosis en mi columna vertebral, obviamente que no es un demonio, por ejemplo. No fue porque yo mal usé mi cuerpo. Por ejemplo, si yo levanté pesas, ¿cierto? De mucho peso, ¿cierto? Yo me hice daño a las articulaciones de los hombros, de la clavícula, de las cervicales, de la torácica, de las lumbares, de las caderas, de las rodillas. Entonces, eso no sería, ¿cierto?, causado por demonios, ¿verdad? Sino que cuando vemos que son enfermedades que quizás no se pueden diagnosticar. Por ejemplo, como creo que les mencioné en estudios anteriores, la fibromialgia. La fibromialgia no es un diagnóstico, es una descripción de lo que estoy viendo. Fibras, mio, músculo, y algia, dolor. Dolor en las fibras musculares. O sea, aunque hay ciertos estudios que dan algunos indicios, pero hasta el día de hoy no se sabe por qué. Entonces, puede ser que sean causados por maldiciones, ¿cierto? O por algo que todavía no hemos descubrido como hombres, ¿cierto? Pero puede ser causado por maldiciones. Ya. Sigamos. Los que han pertenecido a religiones y sectas heréticas. Y aquí nos vamos a tomar un poco más de tiempo. Uy, ya llevo como 70 minutos. Bueno, los que han pertenecido a religiones falsas o sectas heréticas. En segunda de Juan 1, 6 al 11. Y este es un versículo que ustedes tienen que saber mucho. Por eso que es importante que en nuestras congregaciones se predique la sana doctrina y se dé el conocimiento de quién es Jesucristo. Porque en la palabra de Dios dice de que Dios el Padre quiso que en Jesucristo habitase toda la preeminencia, o que Él tuviese toda la preeminencia, todo el primado. O sea, Dios, todas las cosas, desde la creación, todo, lo ha centrado en el Hijo, en Jesucristo. Ahí está el centro de todas las cosas. Todas las cosas son por Él, de Él y para Él, y en Él nosotros somos. En Cristo, en Él estamos completos. Por lo tanto, todo está centrado en Cristo. Por eso es que es importante que las enseñanzas, los discipulados, todo tiene que ser cristocéntrico. Si yo me escapo de lo que es el Señor Jesucristo, voy a abrirme puertas a ser engañado fácilmente. Bueno, en segunda de Juan 2, del 6 al 11, dice: y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él como habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. Y si ustedes leen 1 de Juan 4, del 1 al 4, se van a dar cuenta que este anticristo es un espíritu. Y hay textos bíblicos que dicen que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, este espíritu se mueve en los falsos ministerios, ¿cierto? Ya sea cristianos, entre comillas, o pseudo cristianos, o cualquier otro tipo de ¿cómo se llama?, de secta, ¿cierto? Y que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa confesar que Jesucristo ha venido en carne? Significa confesar que Jesucristo es Dios y que el Dios se encarnó en un hombre y que no usó su divinidad para nada. Por eso dijo que Jesucristo vino en carne, confesando que se hizo 100% hombre, que no usó su divinidad, ¿cierto? Y que además es Dios. Y se despojó de sí mismo, como dicen Filipenses. ¿Ya? Entonces, la persona del Hijo se despojó, se hizo hombre. Eso significa confesar que ha venido en carne. No tan solamente una frase. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. Es importante, hermanos. La doctrina de Cristo, o el logos de Cristo, o el estudio de Cristo,
Es importante que nosotros conozcamos quién es Jesucristo, cuál es su propósito, su origen, cuál fue su propósito cuando vino, cuál es ahora su propósito, cuáles van a ser sus propósitos, cuál es su origen, cuál es su destino, cuál es su naturaleza. Es necesario que lo conozcamos cabalmente porque es parte de la doctrina fundamental. Dice, cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Parte de la doctrina de Cristo es saber que el Padre y el Hijo, aunque son dos personas diferentes, son un solo Dios, junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, obviamente, ¿ya? Pero es parte de la doctrina de Cristo. Y el que no tiene esta doctrina, no aquí en la mente, sino como experiencia, porque si yo no he conocido a ese Jesucristo que es Dios y no he tenido un encuentro personal con Él, no tengo al Dios verdadero. Quizás creo que soy cristiano, pero quizás no lo soy. Porque necesito tener un encuentro personal que no se trata de intelectualismo o que yo voy a ser salvo por el conocimiento, sino que yo necesito ser salvado, ¿cierto?, por el verdadero Señor Jesucristo. ¿Ya? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, fundamental, hermanos, porque lo que a nosotros como cristianos nos diferencia de las otras sectas, ya sean corrientes heréticas que se mueven dentro del cristianismo, como las externas, ¿cierto?, como el vudú, el hinduismo, ¿cierto?, el islam, todas esas cosas nos diferencian de que nosotros hemos tenido la revelación de que Jesús es Dios. Esa es la gran diferencia, porque muchas de estas sectas reconocen que Jesucristo es hombre, que es un gran hombre, que es un profeta, que fue enviado de Dios, que tuvo revelación, que vio al Padre, pero no reconocen su deidad. Bueno, y ahí están los otros textos bíblicos, que ustedes los pueden revisar. En 2 Corintios 11:4 habla Pablo, y si recibís un espíritu diferente, bien lo toleráis. O sea que está hablando de que los cristianos, ¿cierto?, si ellos no están firmes en la doctrina de Cristo, puede ser que incluso reciban un espíritu diferente al Espíritu Santo. Ahí está hablando claramente de una contaminación demoníaca por las religiones falsas o por las herejías. Y ustedes pueden ver ahí los otros versículos bíblicos. El catolicismo romano, hermanos, el catolicismo romano es una religión herética. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa eso? Que son herejías las que enseñan. Está fundada sobre herejías y por ende se mueven demonios detrás de todas esas enseñanzas, y los que participan de ella, ¿cierto?, están bajo la operación de demonios, ya sea que tengan alto grado de contaminación como menor, pero en esa secta, en esa creencia, en esa forma, ¿cierto?, se mueven demonios. Ya vimos esto con detalle en el tema de la idolatría, así que no voy a ver los versículos bíblicos. El Islam, el hinduismo, el budismo, el Hare Krishna. Si has pertenecido o has participado en alguna de estas cosas, necesitas liberación. El Hare Krishna, la fe Bahá'í, el gnosticismo, ¿cierto?, que habla de la... Miren, muchas de estas cosas ustedes las van a ver incluso infiltradas en la iglesia cristiana. Miren, el gnosticismo habla de la liberación de la chispa divina dentro del alma. ¿Qué más habla? Habla del ascenso divino de las almas, o sea que las almas alcanzan un estado divino. Y también parte de las iglesias en la antigüedad, ¿cierto? O sea, en la antigüedad, en los años 1940 por ahí, una de las iglesias que no sé si es que está hasta el día de hoy con el mismo nombre, que practicaba el gnosticismo en la Iglesia Universal Triunfante. Entonces, hermanos, muchas de estas, ¿cómo podríamos decirlo?, filosofías están infiltradas en las iglesias cristianas y se mueven espíritus demoníacos que por fuera uno dice, oh, esto se tal, pero muchas veces esos mismos espíritus no se presentan como agnósticos, sino que entran infiltradamente. ¿Ya? Entonces, ¿en qué
se van a centrar en esto, en que el alma o tu yo tiene la capacidad de ser divino. Entonces dejan a Dios en segundo lugar y te centran en el yo. Toda herejía, toda obra diabólica va a centrar el yo del hombre. Que tú puedes, que si tú declaras, que si tú haces esto, que tú puedas alcanzar esto. Ojo, porque se está centrando mucho en el yo. Y ese es el principio de Satanás. Porque sí puede contaminarnos, haciendo renacer o prevalecer, mejor dicho, nuestra carne. Ojo con eso. El mormonismo es una secta diabólica, hermano. Tiene muchas enseñanzas heréticas, ¿cierto? Basadas también en que el hombre o que todos nosotros vamos a llegar a ser dioses, ¿cierto? O que Dios fue un hombre que evolucionó en cierta manera a ser Dios. Los testigos de Jehová que no reconocen la deidad del Señor Jesucristo, y como vimos en el versículo de segunda de Juan, ¿cierto? Del 6 al 11, dice de que el que no trae la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por lo tanto, ahí no está Dios, hermanos. ¿Ya? Dios no se mezcla con estas cosas. Dios puede tener misericordia, claro que sí, como la ha tenido de todos nosotros. Dios puede obrar en alguien, ¿cierto?, para poder revelarse su vida y sacarlo de ahí y mostrarle o poder tener un encuentro personal con el Dios verdadero. Claro que sí, pero Dios no se va a mezclar con esa doctrina. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermano. Y Dios es uno, y hay un Salvador que es Jesucristo. Los unitarios. ¿Qué son los unitarios? Los que creen que Dios es solamente Jehová el Padre, que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Por eso que muchas veces se ha considerado unitarios, incluso hasta los testigos de Jehová. Y eso también está infiltrado en las iglesias. Yo hace muchos años conocí un pastor que tenía una mezcla de esto, ¿cierto? Que él pensaba, miren, porque es una mezcla demoníaca, es una mezcla de espíritus demoníacos que cauterizan nuestra conciencia y necesitamos ser libres, porque son demonios. Y que él pensaba que Dios siempre fueron dos, el Padre y el Espíritu Santo, que eran dos en uno, ¿cierto? Bueno, todo lo demás. Y que después apareció Jesús y que fueron tres personas, pero el Padre era el verdadero Dios y los otros dos eran como menores. Entonces, eso es una herejía. Los tres son uno, siempre han coexistido como Dios y son eternos. ¿Ya? Yo cuando enseño cristología siempre digo, las verdades divinas, especialmente que hablan de la naturaleza de Dios, se deben recibir por fe. Cuando Felipe cuestionó al Señor Jesucristo, cuando él dijo, vosotros habéis visto al Padre, él dijo, Señor, muéstranos al Padre. Entonces él cuestionó si realmente era verdad lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. El Señor Jesucristo no le dio una cátedra explicativa, ¿cierto?, para decirle, mira, es que lo que pasa, que yo y el Padre somos uno, pero aquí y allá. Pese a que él era el maestro de maestros y podría haberle dado una tremenda cátedra, el que hizo dijo, creedme que yo soy el Padre en mí. Punto. ¿Por qué? Porque esa revelación se recibe por fe. Porque nuestra razón humana no la va a entender. Es una naturaleza superior que escapa de la materia. Entonces, si la Biblia declara, aunque la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero si la Biblia claramente declara que Dios, hay tres manifestaciones de Dios, pero que a la vez declara que Dios es uno, nosotros tenemos que creerlo así. Pero ¿cómo? ¿Es como el fuego? ¿Es como el agua? No, es una naturaleza superior a lo natural, que no podemos entender. La Biblia habla claramente de que el verbo era Dios, pero a la vez era con Dios, por ejemplo. Entonces habla de que son un solo Dios, pero a la vez eran dos personas diferentes, pero uno. ¿Pero cómo? Porque es una naturaleza diferente, es un estado diferente, ¿cierto? Es una dimensión diferente, por decirlo así, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde es una dimensión diferente. Por lo tanto, nuestro razonamiento humano no la va a poder comprender. Por fe, como le dijo el Señor Jesucristo a Felipe, creedme que yo soy en el Padre en mí. Por fe eso se activa en nuestro espíritu y nuestro espíritu va influenciando sobre nuestro entendimiento, causando convicciones o provocando convicciones. ¿Ya?
¿Qué más? Los unicistas o los solo Jesús también es una herejía, ¿ya? Que dicen que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. No, son tres personas, hermano. Tienen personalidad y hay ejemplos bíblicos donde se manifestaron incluso hasta los tres juntos. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, lo solo Jesús también, si has pasado por eso, o has creído esas cosas, o la has profesado, ¿cierto? O la has estudiado, es probable que necesites liberación. La iglesia de la unificación, o los moonis, también es una secta, ¿cierto?, que trata de la unión de todas las iglesias, de todas las creencias, bueno, y un montón de cosas más que empecé a investigar y quedé perplejo. Y esto, hermano, la iglesia de los niños de Dios, que actualmente en muchos países se conoce como la familia internacional. En muchos países está prohibida esta secta y supuestamente fue disuelta en los años 70, pero no es así. También se ha conocido esta secta con otro nombre de la familia de misioneros cristianos, de la familia del amor, de los hijos de Dios, ¿cierto? O simplemente la familia. Esta es una secta, ¿cierto?, que tienen unas cartas de las cartas de Mo, que es su líder, ¿cierto?, que fue el que la fundó. Y tienen una imprenta, por decirlo así, o una, ¿cómo se llama?, productora, que se llama Aurora Producciones, y tienen mucha literatura. Y en el ministerio en que yo estaba, nuestro pastor tuvo que lidiar, ¿cierto?, con unas personas que empezaron a buscar liberación y poder ser libres, que ellos eran líderes de esta secta. Y cuando el pastor fue para allá, porque ellos aparentemente se presentan como cristianos, por cómo hablan, o por la fe que profesan, entre comillas, de que la salvación es por el Señor Jesucristo, todo lo demás. Pero, ¿cierto?, ellos practican abiertamente la pedofilia, la prostitución infantil, ellos practican la fornicación y el adulterio, entre ellos se intercambian parejas como parte de los ritos, ¿cierto?, o de lo que ellos llaman amar al prójimo. Ellos tienen intimidad con lo que ellos creen que es la deidad y son demonios de incubo, sucubo. Es muy terrible, hermano. Fue terrible enterarnos de esto tan de cerca, ¿cierto? Bueno, fue un proceso largo, pero ¿cómo se llama? Le ministraron, ¿cómo se llama?, liberación mientras el pastor fue para allá con algunos hermanos. Acá nos quedando orando, intercediendo, hicimos ayunos. Yo me acuerdo que hice un ayuno de 7 días, creo, etcétera, etcétera, para que Dios los pudiera libertar y pudiera respaldar al pastor. Entonces, es una secta que está prohibida, pero aún opera encubiertamente. Ellos mantienen intimidad sexual todos con todos y se disfrazan como cristianas. Tienen mucha literatura, revistas, videos, mucho, que habla de sus creencias. La cientología o la cienciología. ¿Qué es esto? Que también está infiltrado en la iglesia. Ya fue fundado en 1954, ¿cierto? Habla de las regresiones, que quizás no es tanto como una hipnosis, aparentemente, pero es porque llevas a una persona como una sanidad del alma, entre comillas, ¿cierto?, a regresar a su pasado, ¿cierto?, para poder ayudarle a resolver sus traumas, porque creen de que todos esos traumas y esas experiencias limitan para que el alma alcance un estado superior, divino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto siempre redunda en lo mismo, en el yo. Lean Efesios 2, del 2 al 3. Dice que el príncipe de la potestad del aire opera, ¿cierto?, sobre los que andan en la voluntad de su mente, en la voluntad de la carne. Entonces, siempre operan el yo, en el alma. Incluso ocupan algunos instrumentos, que es parte de la dianética. Entonces, la cientología, si tú has practicado esto, has leído escritura de esto, ¿cierto?, o lo han practicado en la congregación donde tú te congregas, quizás no como cientología, pero has visto esto, entonces necesitas liberación. Porque es diferente cuando yo tengo consejería con alguien, ¿cierto?, y yo lo, ¿cómo se llama?, hago ver por medio de
una conversación quizás qué problemas ha tenido desde niño que quizás pueden estar causando alguna condición, y donde tiene que perdonar quizás esa situación, etcétera, etcétera. Pero es diferente esto, ¿cierto? Porque es un rito donde se hace una especie de regresión. Bueno, ¿qué más? El Skonkar o Skankar fue fundado en 1965, ¿cierto? Y tiene sus bases en el hinduismo, el sijismo, el sufismo, y es del autoconocimiento del alma eterna, ¿cierto? Y es el desarrollo de estados superiores elevados de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces también es una secta. Muchas veces esas cosas se infiltran en la iglesia. Ojo con eso. El estado superior del alma, con la mente, y la dianética que ya se las mencioné. El control mental silva, el rosacrucismo también, que es la investigación, el estudio y la aplicación de prácticas de espiritismo, esotería, ¿cierto?, del misticismo, y también habla de la evolución progresiva del alma, de la armonía con las fuerzas cósmicas y todas esas cosas que se han infiltrado en la iglesia, especialmente con el movimiento de la nueva era. Que es lo que vamos a ver aquí, la nueva era, que es totalmente esotérico, la nueva era de Acuario, y de ahí nacieron muchas sectas que se infiltraron en la iglesia y grandes personajes famosos supuestamente cristianos que venían inmiscuidos con ese demonio o con esos demonios que nacieron de la nueva era. Nacieron muchas corrientes filosóficas, cultos, ideologías, terapias, etc. Y hay un libro que se llama, ¿cierto?, que es uno de los fundadores o de los pioneros de la nueva era, que es de las 9 revelaciones. El tema o los demonios que se mueven detrás del tema de la nueva era habla principalmente de gente que es más iluminada que los demás y que llega a ser un guía espiritual, como un iluminado, como alguien, un representante prácticamente de Dios y que todos siguen. ¿Hemos visto eso en las congregaciones? Claro que sí, especialmente en las grandes congregaciones. Esto donde es la ungida, donde es el ungido y aquí todo lo demás. Y ahí está operando demonios de esta índole. Entonces los que han practicado estas cosas o han estado en algún lugar, ¿cierto?, donde ha dominado este tipo de herejías, necesitan liberación. La masonería, los caballeros de Colón, el Opus Dei, el Orden de Malta o de Malta, ¿cierto?, la Iglesia Universal del Reino de Dios o los Padres de Sufrir, aunque tienen doctrina en el sentido de la salvación, todo lo demás, pero hay algo que usan, que llaman objetos de punto de fe, ¿cierto?, como objetos que van a activar mi fe o van a canalizar mi fe. Por ejemplo, ¿cierto?, el agua bendita del río Jordán. ¿Qué más? La rosa consagrada, la sal bendecida por el Espíritu Santo, el jabón de la descarga, el aceite de Israel, que es un aceite especial mezclado con aceite de oliva, que viene de los árboles allá en Israel, de los olivos de Israel. Todas esas cosas es idolatría, fetichismo, y causa contaminación espiritual porque nos prostituimos tras eso, literalmente, espiritualmente, nos prostituimos. El único autor de la fe, el único que promueve y causa la fe y debe ser el que causa mi fe, es Jesús, es el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Cuando nosotros ungimos con aceite es otra cosa, no es para canalizar la fe de la otra persona, sino porque vemos que en la Biblia es una ordenanza, ¿cierto? No siempre se hace porque para orar por sanidad dice que impongan las manos sobre los enfermos, pero también hay veces donde dice que ponían aceite sobre los enfermos. O para consagrar para un ministerio, ¿cierto? Pero no es que en el aceite esté pasando nada y no es que eso sea para que yo pueda creer. Porque si no, estoy poniendo mi fe en lo que veo. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y en la Biblia dice claramente, andamos por fe y no por vista, porque las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son temporales. Cuando yo pongo mi fe en cosas que veo, que palpo, no es fe de Dios. Si yo creo que soy un ministro
por el aceite que me ungieron, y hasta que no me pongan el aceite, entonces no soy ministro, entonces estoy poniendo mi fe en un fetiche. Y es probable que haya contaminación demoníaca por causa que yo estoy colocando mi fe en algo que no es Jesús, que no es Dios, ¿ya? Entre otras cosas más. ¿Qué más? La corriente de los Rastafari, ¿cierto? Que también creen que el líder que tiene, ¿cierto?, es la reencarnación de Dios, y es una mezcla de muchas cosas. La metafísica cristiana, hermano, yo he escuchado cristianos que dicen que Dios creó el mundo por la metafísica. Hermanos, Dios creó el mundo y todas las cosas creadas por Él mismo. Él las creó, Él mismo. Dice de que Él creó con la palabra de su poder. Que por medio de Jesucristo, que Él es el creador de todas las cosas, que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, bueno, van a perdonarme que me exalto un poquito, pero esto partió, entre otras cosas, ¿cierto?, por ciertas personas que, ¿cómo se llama? Ahí están por Corny Méndez, ¿cierto?, que habla de las guías o los facilitadores, ¿cierto?, guías espirituales o facilitadores que llevan a otros a poder alcanzar niveles superiores de su desarrollo divino o de su alma, que son maestros ascendidos, hermanos, y eso contradice las escrituras totalmente. Y esto está infiltrado en la iglesia, como los ungidos, ¿cierto?, todo lo demás. ¿Por qué? Porque actúa en la soberbia, en el yo, el que yo tengo el poder, en que yo lo guío, que yo soy el, ¿cómo se llama?, iluminado, y en los otros actúan que, ay, él es que si él lo dice debe ser de Dios, porque la voz de Dios, y el profeta cuando habla es Dios que está hablando. No, hermano, es el profeta que está hablando, quizás está dando un mensaje que es de Dios, pero es el profeta el que está hablando. Y si él no da el mensaje como Dios quiere que lo dé, va a dar un mensaje tergiversado. Y no porque diga yo soy Jehová, es Jehová, ¿cómo se llama?, literalmente. Porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. ¿Ya? Bueno. El despertar, la iluminación, el pensamiento positivo. Piensa lo bueno y se te dará. Miren, hermanos, hay muchas iglesias, y van a perdonar que la mencione, pero en muchas iglesias, no en todas, pero muchas iglesias que practican el G12 practican esto, el tema de la metafísica. Yo conocí a miembros de esa congregación en Chile, ¿cierto?, que les enseñaban que si ellos querían una novia tenían que pedirla con lujo de detalle. Entonces ellos pensaban de que el texto, cuando dice pedís y no recibís porque, ¿cómo se llama?, pedís mal, estaba hablando de que yo tenía que pedir con mucho detalle. Entonces, no, tienes que pedirla rubia, tienes que pedirla con ojos azules, tienes que pedirla con todos los detalles, porque si no Dios no te la va a dar. O, ¿cómo se llama?, si quiero un auto, entonces yo tengo que empezar a confesar que tengo el auto antes que lo tenga. Porque Dios llama las cosas que son como si no fuesen. Nada que ver, hermano. Cuando habla de que pedís y no recibís porque pedís mal, el contexto bíblico está hablando de la condición del que está creyendo, de que son adúlteros, de que son, ¿cómo se llama?, amigos del mundo y quieren gastar para sus deleites. Entonces, no en cómo digo con letras, sino en la condición. Bueno. Y entre otras cosas. Entonces la metafísica cristiana es una herejía. Si la has practicado, por ejemplo, la confesión positiva para obtener cosas, necesita liberación, porque detrás se mueve un demonio. Ahora, en la Biblia hay textos bíblicos donde habla que yo me voy a saciar de lo que sale de mi boca. Es obvio, hermano, que si yo hablo cosas negativas sobre mi vida, yo me estoy maldiciendo. Y es probable que yo abra puertas para que vengan demonios y empiecen a ejecutar esas cosas. Pero no es que yo con mi boca esté creando cosas, sino que yo me estoy maldiciendo. Yo estoy profiriendo una maldición sobre mí mismo y los demonios se van a aprovechar. Cuando yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida, yo estoy declarando lo que Dios dice de mí. Pero yo no estoy creando cosas. Estoy declarando, estoy trasladando lo que está en el mundo espiritual al mundo terrenal. No es que yo empiece a crear cosas, ¿cierto?, porque confieso mucho.
Eso es metafísica y eso es una herejía y eso es un demonio y muchos demonios que están infiltrados en la iglesia. Si hemos practicado esto, quizás por ignorancia, etcétera, necesitamos liberación. Es aconsejable que yo tengo que declarar lo que Dios dice de mí. Eso es cierto. Yo soy un hijo de Dios, yo soy libre, Dios está conmigo. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas, claro que son bíblicas, pero de ahí a decir, yo tengo un auto, yo tengo un auto, yo tengo un auto, o yo soy aquí, ¿no? Yo cuando declaro lo que soy, sin aparentemente serlo, es porque realmente lo soy, no es que yo esté creando. Por ejemplo, digo, cuando yo declaro lo que soy en Cristo, aunque aparentemente yo vea que no es así, es porque yo soy lo que Dios dice de mí, porque Él creó en mí una nueva criatura, que es santo, que es amada por Dios, ¿cierto? Completamente, entonces yo declaro que Dios me ama por el favor que tiene Jesucristo hacia mí. Espero que se haya entendido. Aunque es un tema aparte que es más largo, ¿cierto? Para poder explicarlo con todos los textos bíblicos. Pero sigamos. Y los que han participado en iglesias abiertamente satánicas, obviamente necesitan liberación. ¿Ya? Ya queda poquito, hermanos, para que no se desesperen. Bueno, otra vez hice un estudio largo, pero bueno. Los que se han involucrado en artes marciales, karate, taekwondo, kung fu, que viene sus raíces del budismo y del taoísmo, el judo, el jiu-jitsu, que viene de los antiguos monjes budistas, el capoeira, que tiene sus bases en muchos rituales del vudú, el muay thai, ¿cierto? Y otras artes marciales que tienen principalmente orígenes ocultistas. ¿Ya? Es probable que necesitemos liberación. ¿Qué más? Los adictos o apasionados a la música rock o estridente, el heavy metal, el punk, el reggae, que viene de la corriente Rastafari. Es probable que necesitemos liberación si hemos sido apasionados o adictos a este tipo de música y otras más. Otras adicciones. En Romanos 8:14, o sea, en Romanos 8:15 habla del espíritu de servidumbre que nos lleva a estar en temor. Entonces hay un espíritu demoníaco que nos lleva a servidumbre. En 1 Corintios 6:12, que ese sí lo vamos a leer, habla Pablo de que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿cierto? Y que yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Por eso que yo les hablaba del tema de yo dejarme dominar. O sea, hay algo que me está dominando, me estoy haciendo esclavo de algo. Y cuando yo me pongo bajo el yugo de algo, viene un demonio y ejerce esa autoridad sobre mí. De una manera práctica, por tratar de decirlo así. Los juegos electrónicos, los videojuegos, ¿cierto? La televisión o el cine, telenovelas, películas de terror, los juegos de azar, las compras compulsivas, el síndrome de Diógenes puede ser provocado por demonios. Las redes sociales, cuando hay una adicción a las redes sociales, una adicción al trabajo, puede ser provocada por demonios. O puede ser que sea algo, por ejemplo, hermanos, si yo me vuelvo adicto al trabajo para escapar de la situación que tengo en mi hogar, porque no la quiero enfrentar o porque es una situación compleja, puede ser que con el tiempo eso cause una contaminación demoníaca y yo me haga adicto al trabajo y después no lo pueda dejar. Ya. Los que han idolatrado celebridades, o sea, un amor y una devoción desmedida, porque es diferente admirar un buen trabajo de alguien, ya sea un actor, un cantante, ¿cierto? Porque canta bien, porque actúa bien, ¿cierto? A tener un amor o una devoción. Eso es idolatría. Abiertamente es idolatría. En Lucas 4:8, el mismo Señor Jesucristo, cuando es tentado por el diablo, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. En el Salmo 106:37 habla de que los que sacrificaron a los ídolos, ¿cierto? Sacrificaron a los demonios. Por lo tanto, detrás de los ídolos, cuando una persona se vuelve idólatra, sobre cualquier persona, incluso hasta sobre su papá, o porque es el ídolo, o sobre el pastor, o sobre... Cuando hay una idolatría, cuando ocupa el lugar que debería tener Dios como amor y devoción, entonces estoy adorando demonios. Éxodo 24, Romanos 1:23,
¿qué dice de que cambiaron la gloria incorruptible de Dios por gloria corruptible de semejanza de hombres? No solamente está hablando de estatuas, está hablando de hombres en persona. Actores de cine, series o telenovelas donde ha habido una idolatría, ¿cierto? Personajes de cine, o sea, no solamente el actor, sino el personaje, ¿cierto? Principalmente ficticios, de cine, series, dibujos animados, telenovelas, cómics, juegos de video. Cuando yo tengo sus poleras, compro sus posters, tengo sus fotos puestas, ¿cierto? Lo estoy idolatrando, hermano. Es que no, es que cómo, si solamente lo estás idolatrando, porque te estás identificando con él, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Superhéroes que está tan de moda. Si tú quieres ir a ver una película, puedes ir a verla, ¿cierto? Pero el tema está cuando tú los idolatras, ¿no? Cómics, cine, ¿cómo se llama? Televisión o de mitologías. Héroes reales como políticos o sociales. Cuando yo los idolatro, también estoy idolatrando y es pecado y necesito liberación, porque cuando yo idolatro, operan demonios en mí. ¿Qué más dice? Celebridades cristianas o líderes. Grandes siervos de Dios que traen multitudes, ¿cierto? Y yo lo empiezo a idolatrar. Y lo empiezo a poner en el lugar de Dios. Todo lo que dice es divino. Todo lo que dice y empiezo. Entonces eso también trae contaminación demoníaca. Y eso se da mucho en las congregaciones. ¿Qué más con el tema de la idolatría? Cantantes, ¿cierto? O sus estilos de música, como por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos, pero cualquier cantante que tú hayas tenido una idolatría, ¿cierto? Que lo hayas idolatrado, que te hayas comprado la sábana de esa persona, que te hayas comprado el póster, que te hayas comprado la taza, que tengas todos los discos, que tengas una foto puesta en tu casa, puede ser, o sea, esos son algunos aspectos de idolatría, hermanos. Y Dios nos quiere perdonar, pero nos tenemos que arrepentir. Dice, Elvis Presley, que son los más idolatrados. Elvis Presley, John Lennon, Freddie Mercury, Bob Marley, Michael Jackson, Elton John, los Beatles, Gloria Trevi con Sergio Andrade, que abiertamente era satánico, Luis Miguel, Thalía, Shakira, y estos son un poco más de esta época, por lo que yo estuve viendo, ¿cierto? Belinda, que yo estuve investigando y practicaba abiertamente el ocultismo, Lady Gaga, que es conocido que hace ritos literalmente satánicos con sangre de animales, Katy Perry, que también ha practicado el ocultismo, Azalia Banks, que también ella admite que ha practicado brujería, Lorde, Lana del Rey, Ariana Grande, entre muchos otros, ¿ya? Y deportistas o equipos deportivos, Maradona, Messi, Colo-Colo, Barcelona, cuando yo los idolatro, ¿ya? Es diferente si yo voy a ver un partido de fútbol y me compro la camiseta de el equipo para poder ir a verlo, ¿ya? Ahora, aunque eso puede ser discutible, pero cuando yo idolatro, cuando yo me empiezo a identificar, ¿cierto?, con un equipo y eso trae disensiones con otros, etcétera, etcétera, ¿ya? O empiezo a idolatrar a personajes, Messi, Maradona, Pelé, y ahí puse otros, pero parece que quedó mal puesto en la diapo, les pido perdón. Pero cuando yo idolatro a deportistas o equipos deportivos, también necesito liberación. Y deshacerme de todos los fetiches, ¿cierto?, que estaban operando, que yo estaba usando para idolatrarnos. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que les haya servido, que lo podamos analizar. Estos son aspectos generales. Esto, hermanos, si uno pudiera hacer una lista detallada de todas las cosas que son causa de contaminación espiritual, una por una, de personas que pueden necesitar liberación, sería una lista interminable. Porque acuérdense que dice que todo lo que está en el mundo no es del Padre. Entonces, es importante, no en todos los casos, ¿cierto? Vimos que
no en todos los casos necesariamente son demonios. Cada caso hay que verlo, pero es necesario que abras tu corazón y puedas ver si realmente necesitas liberación de estas cosas. No tan solamente pedir perdón, renunciar, sino ser libre. A libertad fuimos llamados. Jesucristo nos llevó a libertad y a deshacer las obras del diablo. Así que vamos a orar. ¿Ya? Como esta serie es para poder ser libres, porque esta serie es Recibiendo Liberación, y este es el primer estudio de una serie de por lo menos 8 estudios, yo te voy a aconsejar que si quieres ser libre, como consejo, que empieces a anotar en un cuaderno, no sé, las cosas en que tú crees que necesitas liberación, que las anotes. En el área moral, ¿cierto? Veo que tengo esta herencia, veo que aquí tengo este problema, de homosexualismo, ¿cierto? Cualquier desviación sexual, te la nota, tengo esta desviación y lucho constantemente porque puede que necesites liberación, y así todas estas cosas. Ídolos que has tenido y todas las cosas que hemos visto, si has practicado la hechicería, el medium o cualquier otra cosa que hemos visto u otras, que las anotes en un cuaderno para que vayas renunciando constantemente y vayas renunciando todos los días a todas esas cosas, ¿cierto? Pidiendo perdón, declarando el perdón de Dios a tu favor por la sangre de Jesucristo, y que te aprendas todos los textos bíblicos que hablan del perdón, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O cuanto más la sangre de Cristo, el cual se entregó por el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O, por ejemplo, Colosenses 2, del 13 al 15. Entonces, todas esas cosas te van a servir porque la palabra te va a ir dando libertad. En la palabra de Dios dice de que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, todas esas cosas te van a ir sirviendo para ser libre. Entonces, todos los días vas renunciando, rompiendo la maldición, diciendo, yo creo, recibo el perdón de Dios, inmerecido por gracia, porque dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Yo cancelo esta maldición y renuncio a todos los demonios que yo dejé entrar, porque el Señor Jesucristo vino a hacerme libre, deshizo las obras del diablo en mi vida. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Así que ese es el consejo que yo te puedo dar. Vamos a ir viendo estas cosas, vamos a ministrar, ¿cierto? Cuando veamos los estudios, que ya empecemos a hablar derechamente de los espíritus. Vamos a orar al final para ministrar. ¿Ya? Entonces, vamos a orar ahora. Amén, hermanos, para que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo. Quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, yo te ruego que esto, aunque quizás sea un tema muy tedioso, Señor, porque hay que ver punto por punto, Señor, y tratar de no dejar nada en el aire, yo te pido, Señor, que puedas obrar en la mente, en el corazón de mis hermanos y en nuestros corazones, para que podamos abrir nuestro entendimiento, para que podamos recibir lo que tú quieres dar. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé libertad. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda obra ocultista, a todas estas prácticas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que ahora te manifiestes con poder sobre mis hermanos. Hermanos, si es que ustedes quieren, vamos a ir renunciando punto por punto, de una forma rápida, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden repetir después de mí. Amén. Con fe, porque esto no es un fetiche, no es que por decir una frase yo vaya a ser libre, ¿cierto? Sino que Dios ve el corazón. Amén. Ya. Yo los invito que si quieren pueden repetir después de mí para guiarlos en una oración que tiene que salir de un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte perdón por toda herencia psíquica que yo haya recibido. Yo te ruego que me des conciencia de esto, en el nombre de Jesús. Yo confieso que la llave de mi libertad va a ser el arrepentimiento por causa del sacrificio de Jesucristo. Yo renuncio, en el nombre de Jesús, a toda herencia psíquica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me arrepiento y recibo tu perdón. Señor, yo renuncio a todos los traumas profundos que he recibido
cualquiera que sean. Tú viniste a sanar al quebrantado de corazón y a dar libertad a los cautivos. Yo creo y declaro que tú me has hecho libre en la cruz. Renuncio a todos los demonios que han entrado por causa de cualquier trauma. Señor, yo renuncio a los vicios. Te pido perdón por practicarlos. Yo renuncio, Señor, y te ruego que me liberes de todos estos vicios que he practicado, que me han hecho esclavo. En el nombre de Jesús. Señor, yo te pido perdón por toda desviación sexual. Yo confieso mi pecado delante de ti. Te ruego que me libertes. Renuncio a estas adicciones y desviaciones sexuales. En el nombre de Jesús. Y vengo a ti para poder ser libre. Ministrame. Dame sabiduría, Señor Jesucristo. Muéstrame cómo buscar liberación y dónde. Porque a libertad me has llamado. En la cruz pagaste todos estos pecados. Tú deshiciste a Satanás. Tú deshiciste al espíritu de fornicación y lo venciste. Jesucristo de Nazaret. Yo también renuncio a todo involucramiento con el ocultismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que me des conciencia para ir confesando estas prácticas. En el nombre de Jesús. Yo apelo a tu perdón, a tu misericordia, por la sangre de Jesús, y renuncio a seguirlas practicando y a que tú me libertes de toda contaminación demoníaca por tu sacrificio, Señor Jesucristo. Yo renuncio a toda habilidad sobrenatural heredada por el pecado, adquirida por mi pecado. Yo renuncio a todas esas habilidades y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Renuncio, Señor, declaro que son pecados y voy a buscar tu perdón porque tú me lo has dado y no voy a desistir hasta ser libre, porque a libertad he sido llamado. Renuncio a todo sentimiento de culpa, fracaso, temor, amargura, celos, hastío de la vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido perdón por albergarlos. Declaro que tú, Señor Jesucristo, por medio de la muerte, destruiste a Satanás. Renuncio a estos sentimientos y demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que me hagas libre, que me guíes para buscar con diligencia mi libertad que pagaste por mí en la cruz. Yo renuncio a todo complejo de inferioridad o superioridad. Renuncio a la soberbia y te pido perdón, Señor. Te ruego que me libertes de toda contaminación, de Leviatán o de cualquier otro demonio que esté en mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio a todos estos demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, libértame de toda alteración nerviosa, de toda enfermedad mental causada por demonios. Te ruego que me libertes, porque a libertad he sido llamado. En tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. En tu palabra dice que tu sangre
Limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. En tu palabra dice que tú venciste a Satanás, lo desarmaste, lo avergonzaste, lo exhibiste públicamente. Yo lo creo, Señor, y lo recibo por gracia. Y te ruego, Señor, que me guíes y que me libertes completamente, porque por tus llagas fuimos sanados. En el nombre de Jesús. También, Señor, te ruego que me sanes a mí y a mi familia por cualquier enfermedad que sea activada por demonios. Por causa de nuestros pecados, te pedimos perdón y que nos des conciencia, que nos vayas mostrando, Espíritu Santo, de qué nos debemos arrepentir para poder recibir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú has venido a sanarnos de toda opresión diabólica. En tu palabra dice, en el libro de Hechos, que tú, Señor Jesucristo, sanaste a todos los oprimidos del diablo. Queremos que nos sanes de toda opresión del diablo, Señor. Apelamos a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda secta, a toda herejía, a tener este tipo de pensamientos, a asentir de todo este tipo de enseñanzas, practicarlas, afirmarlas, prestar oído, enseñarlas en el nombre de Jesús. Renunciamos a cualquiera de estas, a sus filosofías de vida, a sus bases, en el nombre de Jesús. Solo queremos que nos llenes, Señor, de la doctrina de Cristo, de la sana doctrina, de la persona del Hijo de Dios. Queremos vivir la doctrina real de Jesucristo de Nazaret. Saca las herejías de nuestra mente, Señor, por causa de que nos has perdonado, que has derramado tu sangre preciosa en la cruz, en nosotros. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda arte marcial de origen ocultista. Te ruego que nos des conciencia y renunciamos en el nombre de Jesús a toda contaminación demoníaca que haya venido, porque tú nos has hecho libres por tu sacrificio, Señor Jesús. Renunciamos a toda adicción de cualquier tipo de música, especialmente el rock estridente, el heavy metal, el punk, el reggae o cualquier otro tipo de música que nos ha provocado adicción. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos conciencia, libértanos de cualquier contaminación demoníaca que haya entrado por esta causa. Señor, te pedimos perdón por cualquier otro tipo de adicción, videojuegos, las redes sociales. Te pedimos que nos libertes, Señor. Renunciamos a nuestras adicciones. Te pedimos ayuda para poder ser libres, porque tú has venido a libertar al cautivo, a poner en libertad a los que están oprimidos. Tú nos has trasladado de la potestad del diablo al reino de tu Hijo amado. Líbranos, Señor. Te pedimos perdón por dejarnos gobernar por estas cosas. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por el pecado de la idolatría.
Tú eres el único digno de nuestra admiración, de nuestra devoción, de nuestro amor. Y hemos pecado en el primer y gran mandamiento. Nos arrepentimos, Señor. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Clamamos a tu misericordia, al nombre de Jesucristo y a su sangre derramada en la cruz para redención de nuestros pecados. Renunciamos a nuestros ídolos en el nombre de Jesús de Nazaret. Líbranos de todos estos lazos, de toda esta contaminación demoníaca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera de nuestras vidas a todos estos ídolos y sus demonios, en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y declaramos a Satanás y todos sus demonios, en el nombre de Jesús, lo siguiente: que nosotros, estando muertos en delitos y en pecados, Dios nos vivificó juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, cancelando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y potestades, exhibiéndolo públicamente en la cruz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes, amados. Padre, en el nombre de Jesús, que todas las cadenas sean rotas, Señor. Que todas las vendas mágicas sean rotas. Que todos los lazos sean rotos, Padre, en el nombre de Jesús, de todo hermano que esté viendo este video, que haya participado, Señor, y que haya hecho cualquier tipo de confesión con un corazón sincero. Todas las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Envío ángeles a romper las cadenas en el nombre del Señor Jesucristo, de todos los corazones que tienen fe para ser libres, en el nombre de Jesús de Nazaret, que rompan las cadenas, que rompan los lazos, las ligaduras, que impiden que podamos incluso ver el pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se manifieste sobre mis hermanos, que resplandezca, Señor, tu luz, que dé luz a las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. Yo te ruego, Señor, que les des conciencia, porque ¿quién se convertirá a ti si no es que tú lo conviertes, Señor? En tu palabra dice muchas veces: conviérteme y seré convertido, sálvame y seré salvo, Señor. ¿Quién podrá llegar a ti, Señor Jesús, si no eres tú mismo, el que nos llevas a tu Hijo, Señor? ¿Quién podrá confesar a Jesús, Señor, si no es por acción del Espíritu Santo? ¿Quién viene al Padre si no es por ti, Jesús? Señor, acuérdate que somos polvo, Señor, que estamos presos del pecado, Señor. Reconocemos que aún ni siquiera tenemos esa facultad, que dependemos enteramente de tu gracia, Señor, para arrepentirnos. Ten misericordia de nosotros. Creemos que has enviado tu Hijo Jesucristo a nuestro favor, Señor. Y que cómo no nos darás todas las cosas, Señor, que tu amor está a nuestro favor. Creemos en tu perdón sobre nuestras vidas, en tu sacrificio a nuestro favor. Renunciamos al pecado en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, con libertad en el nombre de Jesús. Guíalos para que reciban su liberación, para que sean libres, que un espíritu de libertad se manifieste sobre ellos, que puedan sujetarse a sus autoridades, Señor, que puedan buscar con diligencia ministrarse liberación si es que es necesario. En el nombre de Jesús, guíalos, Señor, para que podamos entender que en tu nombre somos libres y que en tu nombre los demonios deben salir, en el nombre de Jesús, y que corramos a tus pies para ser libres, y que si es necesario recurramos a tu iglesia y a tu ministerio, Señor. Yo los bendigo con convicciones firmes, con fe, con diligencia, en el nombre de Jesús, y con la certeza que a libertad fuimos llamados por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Un abrazo,
Dios los bendiga mucho. Gracias por participar. Espero que esto esté siendo de bendición. Si es que ustedes sienten en su corazón compartir, compartan esto, hermanos. Si es que creen que va a ser de bendición para otras personas. Les reitero que si quieren escribir algún caso en que crea que los podemos ayudar, ¿cierto? Escriban a nuestro mail herederos.reino.santiago@gmail.com y los vamos a guiar dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Eso, amados hermanos. Esperamos que esto sea de bendición. Persistan en los estudios. Si creen que van a poder ser libres o que esto va a contribuir a su libertad, persistan en los estudios. Como ya les mencionamos, va a llegar un momento que vamos a ver un espíritu y vamos a ministrar para poder recibir liberación, ¿ya? Amén, hermanos. Un saludo a todos los que se han conectado. A el hermano Cristian Vázquez, Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande, hermano. Espero que esto esté siendo de bendición para ti. Un saludo y bendiciones también a la hermana Cintia, que se conectó, a la hermana Roxanne. Bendiciones, hermana. Dios te bendiga mucho. A la hermana Lilian, al hermano José Martínez, al hermano César. Hermano, un abrazo, que Dios te bendiga mucho. Al hermano Jorge, al hermano Juan Miguel, también bendiciones. Y principalmente a mi esposa, que siempre está acompañándome y cooperando con esto. Sin ella, ¿cómo se llama? Somos un equipo, somos un complemento. Así que gracias, hermanos, un abrazo, Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana con Doctrina Básica, justamente estamos viendo Cristología. Y nos vemos el próximo miércoles con esta seguidilla de estudios de liberación, con esta parte que nos preparamos para poder recibir liberación. Un abrazo, gracias, Dios los bendiga mucho.